Hoy vamos a ver la destrucción de estados. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que imaginémonos que nosotros tenemos un estado del estilo alfa 00 más beta... Bueno, a este estado lo vamos a llamar así. Alfa 00 más beta 01 más gamma 10 más delta 11. Tenemos esto. Y nosotros queremos convertir este estado en un nuevo estado que sea phi igual a, por ejemplo, alfa prima 00 más beta 01, bueno, beta prima más delta prima 11. Ok, nosotros lo que queremos es esto, siendo alfa prima una versión renormalizada de alfa. O sea, simplemente lo que hemos hecho es destruir esta parte del estado y obviamente la amplitud que hemos eliminado aquí se tiene que compensar yendo al resto de componentes de forma que el vector al que vamos al final esté normalizado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y lo primero de todo, ¿por qué querríamos hacer esto? Esto lo podríamos querer hacer en el caso de ciertos... ¿Cómo decirlo? De ciertos problemas de optimización combinatoria en los cuales tengamos unas ciertas restricciones que impidan que ciertas combinaciones se puedan dar. Vamos a poner un ejemplo claro que podría ser, por ejemplo, nosotros tenemos un estado psi que sería un medio de 00 más 01 más 10 más 11 y queremos transformarlo en phi igual a 1 partido de raíz de 3 00 más 01 más 11, por ejemplo. Vemos aquí pues que ha cambiado la normalización de forma que sigue siendo un vector normalizado. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, primero, obviamente, a generar este estado psi, que en este caso es muy simple, simplemente vamos a empezar en 00 y vamos a aplicar 2 puertas Hadamard. Entonces, teniendo esto, en este punto aquí tenemos el estado psi. Lo que vamos a hacer va a ser poner una ancilla que empiece en 0. Y aquí, como siempre, vais a ver el tema de la postselección que hemos estado insistiendo tanto. Entonces, aquí va a ir el 0 y lo que vamos a hacer va a ser decir, ok, como yo quiero eliminar el 1, 0, que vendría a ser el estado en el cual aquí tenemos un 0 y por tanto ponemos un control vacío, y aquí tenemos un 1 y por tanto ponemos un control lleno, entonces vamos a hacer que ese estado, que es el único que lo cumple, aplique una puerta NOT. Aplicando una puerta NOT, lo que nosotros vamos a conseguir es que este estado de aquí, que bueno, vamos a explicarlo paso a paso. Aplicamos ese NOT y aquí medimos. En el caso de que nosotros medamos aquí 0, habrá salido bien. En el caso de que medamos 1, habrá salido mal. Entonces, ¿en qué consiste esto? Nosotros, cuando estamos en este punto, lo que tenemos es el estado 0 psi, que viene a ser el 0... Bueno, vamos a ponerlo ya todo junto, que creo que en este punto ya nos entendemos bastante bien con la notación. Esto es un medio, 0, 0, 0, más 0, 0, 1, más 0, 1, 0, más 0, 1, 1. Tenemos este estado en este punto. Cuando aplicamos la control not esta, a lo que pasamos es al siguiente estado. Tenemos un medio de 0, 0, 0. Aquí no se aplica porque esto
está en 0, más 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 0, ok, pero aquí tenemos el 1. Entonces, aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 0, porque estamos haciendo la notación de Little Endian, la típica de Qiskit. Q0, Q1, salvo aquí, estamos liando un poco la notación. Vamos a hacerla mejor de esta forma. Q0, Q1, Q2, para entendernos. Entonces aquí lo que tendremos que hacer sería justamente al revés. Nosotros queremos eliminar el estado en el cual el qubit de arriba, que esto se representaría como Q2, Q1, Q0, queremos que cuando es 1 y cuando es 0, cuando se dé esa condición, pues que de aquí sea 1, que es lo que hacemos con el control not. Entonces, en este caso no pasa, y en este caso sí que pasa, porque tenemos aquí el 0, aquí tenemos el 1, entonces esto se cambiará a 1. Entonces tendremos 1, 1, 0. Y aquí seguimos teniendo 0, 1, 1. Porque aquí tenemos un 1 en vez de un 0. Muy bien. Ahora tenemos que hacer una postselección. Entonces vamos a medir ese primer qubit. Y si medimos ese primer qubit y obtenemos un 0, lo que vamos a tener es simplemente estos estados de aquí. Vamos a tener este y este, que sería 1 raíz de 3 por normalización, 0, 0, 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, 1. Y podemos omitir ese primer qubit porque ya no lo vamos a usar más. Si hubiéramos medido 1, lo que habríamos obtenido sería el estado 1, 1, 0, que es un estado que nos interesa, de hecho es el que queremos eliminar. Entonces, simplemente vamos a destruir ese estado. Y claro, uno podría decir, ok, pero tú puedes preparar directamente este estado de aquí, por ejemplo, sin tener que hacer este tema de postselección y demás, y lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Claro, pero hay casos en los que no es tan sencillo. Imaginémonos, por ejemplo, el siguiente caso. Nosotros queremos, partiendo de una superposición uniforme de, por ejemplo, 3 qubits, queremos, de las 8 combinaciones que hay aquí, queremos todas salvo las combinaciones en las que este qubit y este qubit son 1 los dos a la vez. Que esto sería, queremos eliminar la combinación 1, 0, 1 y la combinación 1, 1, 1. Y claro, esto no es tan simple de hacer. Y de hecho, cuantos más qubits haya implicados y la condición afecte a menos qubits, más estados, digamos, estamos destruyendo. Entonces aquí lo que haríamos simplemente sería, como este es el estado que queremos destruir, vamos a ponerle los controls a esas partes del estado que queremos destruir, y esto obviamente conectado al 0 de la ancilla. Entonces vamos a tener esto, 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 y aquí medimos. Si medimos el 0, ya tendremos la superposición uniforme de los 6 estados restantes que no sean ni el 101 ni el 111. Esto se puede implementar sobre todo para cuando hay que meter restricciones en ciertos circuitos, aunque bueno, también existe la posibilidad de obviamente utilizar un algoritmo de Grover para hacer la búsqueda. Pero eso también es una alternativa, y una bastante buena alternativa, para poder hacer las cosas en un paso en vez de tener que aplicar todo el tema del operador de Grover y el difusor el raíz de n veces. Entonces, espero que esto os haya servido para ver pues un método bastante bonito y bastante simple, que nos va a servir para una cosa que vamos a hacer en un próximo vídeo, que es hacer un dado cuántico para juegos de rol. Entonces,
Nos vemos en el siguiente.